A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos y amigas, muy buenas noches. Gracias por estar nuevamente con nosotros en este programa que hemos denominado Crisis Económica. Hemos dejado pasar prácticamente todo este mes para poder tener una serie de informaciones más definitivas o menos preliminares sobre lo que ha pasado con la economía ecuatoriana el año que viene, y luego también pues qué puede pasar este año con una serie de decisiones últimas del gobierno nacional. Por eso permítame lo primero decir, bueno, cómo terminó desde el punto de vista macroeconómico el año 2018. Ya es prácticamente el primer mes del año que se va o que se fue. Bien, permítame decirle que los desequilibrios que llamamos los economistas o los desajustes económicos en los varios sectores siguen presentes y con mucha intensidad. Usted tiene el sector que tiene que ver con las finanzas públicas, que sigue siendo el más grave de todo. Ya vamos a explicar eso. El segundo tiene con el sector externo, que es la balanza de pagos, en que hay unas tendencias de las importaciones a crecer más rápidamente que las exportaciones, y hay un déficit en la balanza comercial de más de 500 millones de dólares el año 2018, que acaba de terminar. Pero además, usted tiene el sector laboral. El sector laboral, usted tiene un 40% de lo que le llaman población económica en empleo adecuado y el 60% en desempleo total y desempleo no adecuado. Grave problema. Jóvenes que no encuentran trabajo. Ese es otro problema serio del mercado laboral que todavía el gobierno no ha podido manejar ni dar una solución. Pero también, aparte de eso, tenemos, ¿qué cosa? Una preocupación del sistema monetario, no del sistema bancario, del sistema monetario, en la que usted observa sencillamente tensiones que se derivan como consecuencia del desequilibrio fiscal sumamente serio que tiene. La banca, mis amigos, no obstante que la economía no crece, no obstante que la economía está estancada, la banca sigue sólida, solvente y está líquida. ¿Sí? En buena hora que eso pase frente a los sectores reales de la economía que están totalmente debilitados. Hay empresas que te están cerrando, empresas que están en otra forma reduciendo el personal, etcétera. ¿Por qué? Porque las ventas no le dan por una serie de razones que analizaremos oportunamente. Pero hay toda esta serie de desequilibrios que siguen presentes en la economía ecuatoriana. En términos del crecimiento de la economía el año pasado, el Banco Central dice que la economía ha crecido en más de 1% o algo así. Todavía son cifras preliminares y hay que esperar todavía unos cuantos meses más para tener cifras más definitivas. Pero yo personalmente no creo que la economía ecuatoriana haya crecido ni al 1% el año pasado, por varias razones. Igual que este año 2019, yo no creo que vaya a crecer a más del 1%, como el Banco Central hace ciertas predicciones de que la economía ecuatoriana va a crecer este año 2019 al 1.4%. Hay organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial, la CEPAL, que sencillamente cree que la economía no va a crecer en la forma que predice el gobierno nacional del Ecuador. Pero dentro de estos desajustes totales, veamos un poco, comencemos a ver un tema que hemos tratado con varios invitados, que es la finanzas públicas. Y dentro de las finanzas públicas, amigos, está el presupuesto general del Estado, que es el documento
y el elemento más importante de las finanzas públicas del Ecuador. Esto tiene que ver con las finanzas del gobierno central, con los ministerios, las oficinas públicas que dependen del ministerio y del presupuesto general del Estado. ¿Cómo se nota ese desequilibrio? Bueno, uno de ellos es sencillamente el déficit fiscal y el crecimiento de la deuda pública. ¿Qué pasa con el déficit fiscal? El déficit fiscal llegó el año pasado, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, cerca de 4.000 millones. Creo que son algo así como 3.600 millones de dólares. ¿Cuánto fue el año 2017? Algo así como 6.100 millones de dólares. ¿Ha habido una reducción del déficit fiscal como asegura el gobierno? Sí, definitivamente sí. Pero ¿cómo se logró esto? Amigos, se logró en la siguiente forma, que no se va a volver a repetir este año. Primero, en materia de ingresos. Hubieron, según declaraciones del SRI, la señora directora ha dicho que ha ingresado por lo que le llamaba, que alguna vez lo analizamos aquí, la remisión tributaria, como cerca de 1.300 millones de dólares el año pasado. 1.100 millones en efectivo a la caja fiscal y cerca de 200 millones en acuerdos de pago de una serie de contribuyentes. Y esta remisión tributaria, como ustedes saben, fue incorporada y está en vigencia, estuvo en vigencia y sigue en vigencia sencillamente en lo que es la ley de fomento productivo, en la que se dijo a los contribuyentes, ustedes le deben al SRI por impuesto a la renta, etcétera. Sencillamente hay juicios, yo me permito, de acuerdo a la ley, llegar a un acuerdo con usted. Págame el capital y le perdono los intereses, las multas, etcétera. Eso dijo el gobierno autorizado por un artículo de la ley correspondiente. Y eso le dio los montos que yo me he permitido mencionar. Eso ya no se va a dar este año 2019, pero fue una muy buena ayuda, sencillamente, para la caja fiscal. No se puede decir que no. El segundo elemento que tiene que ver con los gastos. ¿Dónde se redujeron los gastos? ¿En el gasto corriente? No. ¿Dónde se redujeron? En la inversión pública. Aquí hubo cerca de 2.000 millones o más de dólares el año 2018 que se bajó la inversión o lo que le llaman el gasto de capital. Eso implica sencillamente inversión en carreteras, en caminos vecinales, etcétera. Pero también le están debiendo a los municipios una cantidad correspondiente al año pasado que no se despachó, que era para inversión pública de los municipios en pavimentación de calles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ese elemento de reducción de inversión pública ha sido importante para ir reduciendo el déficit fiscal. ¿Eso es razonable? En mi juicio, no creo conveniente bajar tan drásticamente la inversión pública. ¿Por qué? Porque el país necesita más carreteras, mis amigos, necesitamos más integración, necesitamos que una serie de carreteras que son de 2 vías se amplíen a 4 vías. Se necesita más proyectos de riego pequeños y medianos para mejorar la productividad de los suelos, mis queridos amigos, ¿sí? Y los caminos vecinales para sacar más producción, que facilitará las tareas agrícolas de los pequeños agricultores y de los pequeños campesinos, perdóneme. Entonces, la inversión pública no se puede derrumbar en esa forma. Pero ¿dónde está el problema del gasto que no ha atendido el gobierno? Lo que se llama el gasto corriente, o mucha gente dice el gasto permanente. ¿Qué significa esto en forma explícita? Bueno, usted tiene varios elementos importantes en esto. ¿Cuál? Sueldos y salarios. ¿En cuánto se redujo los sueldos y salarios de la nómina el año pasado? Según datos oficiales, no se redujo, aumentó aproximadamente en 2 a 3%. Y está a este momento, si mal no recuerdo, para este año, igual que el año pasado, en 9.500 millones de dólares aproximadamente. ¿Cuál es el otro tema que es importante? El servicio de la deuda. ¿Qué significa esto? Que el gobierno tiene que pagar el capital de deuda pública interna y externa que le tocó pagar el año que viene y que tiene que pagar este año también. Aparte de los intereses. La sumatoria de los dos da el servicio de la deuda. Y esto, mis amigos, el año pasado, si mal recuerdo, fue como 8.000 millones de dólares. Y este año es posible que sea 7.500 millones de dólares. ¿Sí? Luego usted tiene la asignación irremediablemente al Seguro Social ecuatoriano, que el año pasado el gobierno no lo hizo, porque había una ley aprobada
en el gobierno anterior y en las asambleas anteriores en que se dijo desaparece el 40% de obligación del gobierno hacia el seguro. Y es por eso, una de las razones, no la única, que el seguro tiene problemas graves, que aquí también lo hemos tratado en este programa con algunos especialistas en esa materia. Y esos son más o menos 1.500 millones de dólares, que no se pagó el año pasado, pero que este año tendrá que pagarse por parte del gobierno y que solamente está asignado en el presupuesto en vigencia del gobierno nacional de 1.300 millones de dólares. Pero aparte de eso, usted tiene ¿qué cosa? Los subsidios que se dan del bono de desarrollo humano, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, eso de ahí no ha bajado porque más bien la pobreza comienza a extenderse en el país por una serie de razones que explicaremos en otro programa, y eso implica más asignación de esos subsidios como el bono de desarrollo humano u otros subsidios que hay creados por el gobierno nacional. Entonces, mi amigo, en el gasto corriente no ha subido. Sueldos y salarios ha subido poco, pero no se ha reducido. Naturalmente que hay varios ministerios que se han fusionado. Esa es una acción acertada del gobierno, sí. Antes había 3 ministerios, se fusionaron en uno solo, como el ministerio que hoy preside el señor Pérez. A mí me parece, como siempre le he dicho, acertada. Pero eso, ¿qué reducción del número de empleados significó? ¿Cuánto? ¿10, 15, 20? Y eso no funciona. Cuando uno dice que hay que reducir el tamaño del Estado, significa que realmente no solamente que hay que funcionar el ministerio, sino que hay que irremediablemente bajar el número de empleados públicos que tiene una serie de ministerios en la que hay exceso de personal. El presidente ha dicho muchas veces, y el Frente Económico y otros gobiernos, y aún el señor ministro del Trabajo, que hoy es gobernador del Guayas, Ledesma, decía, vamos a reducir el tamaño del Estado. Buena declaración, sí, muy buena declaración, acertada la declaración, pero eso no se ve en las cifras, no se ve. Entonces hay una falta de coherencia total y absoluta. Entonces, mis amigos, esta forma de financiar el déficit fiscal, en mi juicio, no es muy razonable. Hay que bajar el gasto corriente y en sueldos y salarios varias veces en este programa hemos dicho que este año debe bajarse 1.000 millones de dólares. Si son 9.500 millones el pago de sueldos y salarios, la nómina del gobierno nacional, sencillamente hay que bajarla a 8.500 este año, 1.000 millones. No 3 ni 4.000 millones como alguna gente indica, porque eso sería una monstruosidad. Pero 1.000 millones sí es posible, eso es posible, bajar sueldo y salario 90 millones mensuales, pues ya prácticamente el mes de enero se fue. Y no vemos todavía la seriedad del gobierno, la voluntad política certera, profunda, de meterle mano a este tema difícil y complejo. Pero también, mis amigos, les comento lo siguiente. También el tema de los subsidios de combustible el año pasado no pasó nada. No pasó nada, absolutamente nada. El presidente muchas veces y su Frente Económico dijeron, amigos, no hay más espacio para brindar empleo público como el gobierno anterior. Tampoco me han dejado la mesa servida y que estamos en crisis y que estamos como gobierno quebrado, ¿sí? Pero tampoco el gobierno ha dicho en forma qué significa la quiebra fiscal. Y ahí es donde hay una falla del gobierno, porque ahí también hay una inconsistencia, porque la gente todavía no cree que la crisis sea tan intensa como sencillamente yo personalmente y otros economistas pensamos. Y el gobierno tiene las cifras. Entonces, mis amigos, yo veo que sencillamente la situación va a ser compleja este año y más compleja posiblemente que el año pasado. El gobierno debería realmente programar un ajuste, ya no en la forma gradual que lo está haciendo, que sencillamente no da resultado. Y aquí me permito decir lo siguiente. En materia de subsidios de combustible, este año, no el año pasado, han tomado ciertas decisiones que van en la dirección correcta. Han comenzado a subir el precio, por ejemplo, de la gasolina super, que está prácticamente en $3, $2.99 si mal no recuerdo. ¿Sí? La gasolina extra se sube, pero sencillamente se le va a dar cierto subsidio en un otro sistema a los transportistas, a los taxistas, a los transportistas
de pasajeros a nivel rural, a nivel interprovincial, etcétera, etcétera. Y claro, no se toca tampoco pues el gas. Y el diésel, sencillamente, se sube el diésel industrial como está ya determinado por el gobierno, pero el diésel para un otro propósito no se va a subir, ¿sí? Y vamos a crear cupos, vamos a crear subsidios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para ir sosteniendo cualquier reacción popular. Eso es lo que uno observa, yo observo. Pues eso no resulta, mis amigos, no resulta. Varias veces en este programa sobre los subsidios hemos dicho exactamente a qué nivel tienen que estar los precios de los combustibles. El gas tiene que subir también. Y naturalmente yo entiendo que el gobierno no toma esa decisión porque eso va a afectar a la gente de bajos ingresos. Yo estoy consciente de eso y mucha gente estamos conscientes. Pero para evitar ese perjuicio, entonces no es que hay que mantener ese subsidio para la gente pobre esos niveles del pasado, sino sencillamente habrá que subir el bono de desarrollo humano. ¿En cuánto? En X dólares, en función de qué, de cuánto suba el precio del gas, ¿sí? ¿A efectos de qué? De no perjudicar a la gente de ingresos muy pocos que pueden ser perjudicados y que pueden ser perjudicados y van a ser perjudicados si sube el precio del gas a 12 dólares con el tanquecito residencial como lo hemos manifestado aquí. Por lo tanto, si bien el gobierno ha tomado una decisión acertada en términos de comenzar a tocar los subsidios de combustible, lo ha hecho con esta serie de deficiencias. Eso de los cupos, eso de darle un papelito para que luego reclamen, etcétera, etcétera, que le doy pues 270 galones al precio anterior y luego si sube de los 70 galones mensuales de consumo al taxista le cobro el precio nuevo, etcétera. Eso, amigos, es derrotarse a sí mismo. Esa es una deficiencia y el presidente debería ordenar, debería pedir que hay que eliminar todo eso y hay que subir los precios a lo que tiene que ser. Cuando uno observa los precios de combustible, ya no en los países desarrollados, ve en América Latina, unas excepciones excepcionales, perdónenme la duplicación de las palabras, es Venezuela, que ese es un desastre, la economía y ese país es un desastre, lamentablemente, ¿sí? Pero uno ve Colombia, uno ve México, uno ve Perú, se me ocurre por decir algo, y el precio de la gasolina por galón en los varios tipos, el diésel, etcétera, están muy altos en comparación con Ecuador. Entonces hay que ponerse a nivel internacional. El diésel, el gobierno ha decidido que su precio va a fluctuar en función de las fuerzas del mercado. Eso es lo que se dice. Pero amigos, aquí vuelvo a insistir, acierto en cuanto a comenzar a tocar el precio, pero hay que dar un paso adelante. Hay que eliminar el subsidio, hay que dejarse de estas facetas de crear ciertos sistemas para devolverle a los taxitos plata o crear cupos aquí. Eso no va a funcionar. Eso nunca ha funcionado en ningún país porque eso se destruye por sí mismo al poco tiempo. ¿Va a haber manifestaciones en el país? Sí, eso es normal. Eso es normal. Los trabajadores, la CONAI, maestros, etcétera, ¿sí? Eso es normal, frente a decisiones del gobierno, pero amigos, yo también les digo, como gobierno, comenzar a tener manifestaciones cuando uno realmente todavía no toma las medidas de fondo, es realmente lamentable. Yo prefiero como gobierno tomar las medidas a fondo y que vengan todas las manifestaciones. Y ahora, lo que yo me permito sugerir, si esto le llega a los amigos trabajadores, a los señores jubilados, es de que hay un problema grave en las finanzas públicas. Ya el gobierno no da más. Ya no es posible que el gobierno nos ayude a nosotros. Nosotros, ciudadanos, lamentablemente, les digo lamentablemente porque no nos gusta pagar más para el combustible, no nos gustaría pagar 3% más en el IVA, que se vaya del 12 al 15%, etcétera. No me gustaría tampoco que de repente los empleados públicos se reduzcan en 20, 25 mil este año, en número. ¿Sí? Esas son cosas serias, son cosas que tienen un costo político y social, pero que son necesarias. Yo les digo a todos esos dirigentes, a los trabajadores, señores, ya no es época de que el gobierno nos ayude. Tenemos que ir en auxilio del gobierno, porque si no, la quiebra se va a manifestar con mayor
intensidad. Déjenme darle algunos números del presupuesto general del Estado para que vean la crisis brutal que sufre el gobierno en su finanza pública y van a seguir todos los días buscando fórmulas para tratar de pagar sueldos y salarios. Por ejemplo, los ingresos sin deuda, sin capital, sin venida de más endeudamiento interno y externo, son 19.000 millones, cifra más o menos, si mal no recuerdo, que está en el presupuesto del Estado en vigencia, 19.000 millones, de los cuales 15.000 millones más o menos son de recaudaciones tributarias, que el impuesto a la renta, que el impuesto a las ventas, los impuestos a la importación, etcétera, todo ese tipo de cosas. Luego usted tiene, ¿no?, que hay como 2.000 millones y pico que vienen de multas, etcétera, etcétera, ¿no? Y 1.000 millones, si mal no recuerdo, que vienen de ciertas concesiones y de ciertas empresas. Más o menos la sumatoria es unos 19.000 millones de dólares. Con eso el gobierno tiene que financiar sus actividades. Ahora, ¿qué significan las actividades? ¿De qué estamos hablando? Bueno, primero tiene que pagar sueldos y salarios con esos 19.000 millones de dólares. ¿Y cuántos son los salarios? Según la proforma este año, si no se hace nada para bajar la nómina, 15.000 millones aproximadamente, el número redondo, 15.000. ¿Cuánto es el servicio a la deuda? Este año va a ser entre 7.500 a 8.000 millones de dólares, que significa pago del capital de la deuda pública interna y deuda pública externa. ¿Sí? Y eso imagínense cuánto implica. Significa casi 17.000 millones de dólares. De los 19 que tiene el gobierno para financiar todo esto, le quedan 2.000 millones de dólares. ¿Qué gastos más tiene el gobierno? Bueno, los gastos generales de papelería, de una serie de gastos, de teléfono, etcétera, etcétera, o lo que le llaman en el presupuesto compras de bienes y servicios, 2.000 millones. Ahí se le fueron los 19.000 millones. Y el gobierno tiene que pagar los 1.500 al seguro por el 40% de pensiones. Tiene que pagar las pensiones, ¿a quién? A la policía, al Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Tiene que pagar todo eso. Pero además tiene que pagarle ¿a quién? A empresas chinas por el anticipo de dinero que se paga en petróleo. Hay que pagar eso. ¿Sí? Hay que asignar recursos y transferir recursos a los municipios, porque así dicen las disposiciones legales, consejos provinciales, etcétera. Entonces la pregunta es, usted va sumando. Tiene que pagar al seguro ya no solamente el 40% obligatorio, que ya es ley, sino más de 3.000 millones de dólares que le debe el seguro al gobierno nacional en términos del seguro de salud. Usted va sumando todo eso, mi amigo. Entonces no hay plata. No hay plata, el gobierno no tiene un centavo más. Entonces, por eso es que las necesidades de financiamiento, en otras palabras, lo que el gobierno necesita para financiar todos estos conceptos que me he permitido mencionar, alguna gente cree que está en 9.000 millones de dólares, yo creo que supera los 10.000 millones de dólares para este año. Y mi amigo, ¿cómo le hace el gobierno para esto? Aquí está un elemento de quiebra fiscal. El gobierno no tiene un centavo y por eso es que todos los días está haciendo un esfuerzo por encontrar dinero en una u otra forma. ¿Para qué? Para pagar sueldos y salarios. Imagínense lo que sería que el día de mañana el gobierno diga, ¿sabe qué? No va a pagar sueldos y salarios este mes, así que empleados públicos esperen el próximo mes. Eso sería monstruoso. Esa es la razón, mis amigos, por las cuales ha comenzado ya un debate público, se nota, de las llamadas concesiones, en que hay que concesionar al Consejo Nacional de Telecomunicaciones, una empresa estatal que gana dinero, mis amigos, gana dinero. Y las utilidades de esa empresa van al presupuesto del Estado. ¿Por qué? Porque el dueño de CNT es el Estado, y el Estado es representado por el gobierno, ¿sí? Y entonces está pensando en hacer una operación de concesión en que no se transfiere la propiedad privada de los activos, ni la empresa pasa a propiedad privada de nadie, sino que se busca a alguien para, como se suele decir en Quito, le den administrando.
porque ese administrador privado puede hacer un mejor papel y puede rendir más ingresos netos de lo que está actualmente administrado por los ecuatorianos. Pero eso implica, sencillamente, de que el gobierno, estando desesperado por dinero, anda buscando en las concepciones el dinero suficiente para financiar el déficit. Eso sería terrible, terrible como solución, que se adopte esa política tan solo para financiar el déficit fiscal y no se haga el ajuste. Sería un error grave, muy grave del gobierno. Si esto progresa, hablo del CNT, bueno, uno tiene que estar pensando que ese dinero que viene, 4.000 millones de un solo golpe, tampoco puede ser eso mes a mes, año a año, 4.000 millones de golpes. Entonces, el punto es el destino de eso. Financiar el déficit fiscal, error, error, error. Entonces uno puede estar pensando, si esto avanza, es que sencillamente eso tiene que ir, ¿para qué? Para el Seguro Social ecuatoriano y financiar lo que el gobierno le debe al Seguro Social ecuatoriano. Pero también, mis amigos, eso servirá para ir pagando lo que el gobierno le debe al Banco Central del Ecuador. Y aquí permítanme decirle una preocupación enorme que lo vamos a tratar en el futuro. Cuando uno ve la liquidez, la Reserva Internacional de Liquidez, al 31 de diciembre estaba en 2.100, 2.200 millones de dólares, aproximadamente. Y las reservas bancarias estaban en más de 3.000 y pico millones de dólares. El descalce entre lo que es los activos líquidos del Banco Central y lo que son los pasivos exigibles, lo que tiene que pagar si quieren los acreedores o los dueños de esos dineros que está en el Banco Central y quieren girar, sencillamente no habrá plata, ¿sí? Entonces, otro probable destino de eso sería, sencillamente, que una parte o la totalidad se destine para este propósito en el Banco Central del Ecuador. Pero, amigos, yo espero, y yo aspiro, y confío, y sugiero insistentemente, se necesita tener un programa sólido, sólido. El plan que tiene de toda una vida no es un programa sólido, no es un programa coherente. ¿Para qué? Para que la política de ajuste, que hay que abandonar el gradualismo, que eso no tiene sentido, ese es un fracaso total y absoluto, ¿sí? Hay que tener financiamiento en condiciones adecuadas y para eso se necesita ir a la FMI, para eso se necesita un plan aprobado por los organismos multilaterales a la cabeza del Fondo Monetario Internacional. Yo aspiro que un convenio como el FMI, ya no un convenio de tipo técnico, sino de asistencia crediticia y financiera, estén cerca. Y yo aspiro que el presidente, por último, realmente se dé cuenta de que autorizar esa firma con el FMI es un acierto más. El gobierno ha tomado ciertos aciertos. Ya hemos dicho algo anterior. Hemos dicho también que la visión del gobierno actualmente es diferente del pasado, en términos que hoy el gasto público no explica el crecimiento y que el modelo de desarrollo anterior no da más y no da más. Y que hoy es el sector privado el que tiene que empujar a través de la inversión privada la prosperidad, el crecimiento de la economía y la creación de empleo. Buena visión, radicalmente diferente del pasado. Y eso es un acierto. Un acierto la ley de fomento productivo, con su reglamento y vigencia. Eso es otro acierto también. Pero estos avances son avances pequeños y la tarea gigantesca que se tiene es mucho mayor de lo que el gobierno está haciendo. Así que yo espero que el gobierno decididamente no tiene sino un año más para llevar a cabo las tareas importantes y profundas que necesita la economía ecuatoriana. Estimados amigos y amigas, muy buenas noches nuevamente por estar con nosotros y volveremos con ustedes la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.